Seguridad. Queremos espiarlo muy desde adentro, entender esa lógica del G20 y su utilidad para todos en el mundo. Y tenemos hoy a Martín Redrado. Martín Redrado fue presidente del Banco Central entre 2004 y 2010 y en ese rol participó muy activamente en 5 cumbres del G20 consecutivas. Muchísimas gracias, Martín, por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Martín, vos interviniste directamente en ese rol en 2009 cuando se hizo la primera cumbre de líderes, de presidentes, porque hasta ese momento era un encuentro de ministros o de presidentes de bancos centrales de distintos países. ¿Cómo cambió el G20, su lógica y su impacto en el mundo de ese momento clave que fue después de la crisis de 2008 y la crisis a hoy, donde algunas de las ideas que estaban muy arraigadas y todo el mundo creía en la globalización o la democracia liberal, hoy están en cuestión? ¿Cómo ves ese derrotero del G20? La principal experiencia que tengo del G20 es que funcionó cuando estaba focalizado en pocos temas y temas que puedan ser implementables por los 20 países que forman y que formaron originalmente el G20 desde 1999. En particular, en el año 2009 precisamente, se logró una coordinación de políticas fiscales y sobre todo de políticas monetarias. Se bajó la tasa de interés en los principales bancos centrales del mundo. Se habló en esas reuniones de pensar fuera de la caja de herramientas, de pensamientos o instrumentos no convencionales para salir de la crisis, y hubo una verdadera coordinación de todos los países para evitar que tuviéramos una gran depresión como ocurrió en 1930. En eso fue exitoso. A mi juicio, después la cumbre de líderes terminó expandiendo la cantidad de temas que son muy importantes. Por ejemplo, el cambio climático, por ejemplo, los temas de inmigración o el futuro del trabajo. Pero el que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, fue muy bueno había un incendio y fue bueno para apagarlo, para apagar el incendio, o controlarlo. Exactamente. Y después se ampliaron los temas y corre el riesgo de diluirse el G20. Claro. Y esto no es una culpa de la Argentina, sino también ya ocurrió en Alemania, en Turquía, en las cumbres anteriores, esta idea de abarcar todos los temas y sin duda el cambio climático, las emisiones de dióxido de carbono, el efecto invernadero, son muy importantes para el futuro del mundo, pero a mi juicio no es el foro adecuado tratarlos en el G20. Entonces, concentrémonos en poco, pero bueno, si podemos prever qué hacer para una próxima crisis económica del mundo, que sin duda vamos a tener una recesión en los próximos 2 o 3 años, bueno, a mi juicio, si nos podemos concentrar en eso, vamos a tener éxito. Argentina se enorgulleció en este año de presidencia del G20 por haber incluido otro tema más, que es el tema educativo, también en la agenda, que fue una novedad, las reuniones de ministros de educación del grupo a lo largo del año y una discusión sobre esas políticas. En ese sentido, el G20 se está convirtiendo en una especie de mini ONU con poca efectividad. Exacto. Sin duda la educación es crítica para generar movilidad social en nuestros países, pero las diferencias que tenemos en términos educativos son muy grandes entre todos los países que forman el G20 y por lo tanto tener políticas comunes, a mi juicio, es un objetivo muy difícil, con lo cual se pueden tener foros de diálogo, siempre hablar es importante, pero a mí me resulta crítico que cada una de estas reuniones después tenga efectos concretos sobre la vida de cada uno de los habitantes de nuestros países. Me parece que un punto donde podemos coincidir es la necesidad de invertir en infraestructura, en puentes, en caminos, y esa es una necesidad que tiene desde los Estados Unidos, Alemania, China, Turquía y la Argentina. Entonces, encontrar mecanismos que permitan financiar, tener organismos de crédito, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, que puedan financiar obras de infraestructura, es crítico para generar más empleo, más conectividad, más integración entre nuestros países. Martín, es casi una lectura marxista. Dejemos los temas de la superestructura para ir a los temas concretísimos de la infraestructura. Sí, es decir, en eso el G20 y los líderes pueden ser efectivos en la generación de políticas y de acuerdos. Ahora, decías que los sistemas educativos son divergentes en el mundo. Pero también es muy divergente el posicionamiento en torno al proteccionismo o a la apertura de fronteras y de mercados. ¿Cómo se puede pensar en un G20 con efectividad, dado este nivel de divergencia también en temas de comercio?
Bueno, sin duda estamos en un momento crítico del sistema multilateral de comercio. Lo que ha sido la Organización Mundial de Comercio está sin duda fuertemente cuestionada en su rol. Y está claro que aún antes de la asunción del presidente Trump teníamos un esquema muy bilateral, es decir, países haciendo acuerdos comerciales entre ellos o birregionales, como puede ser la Unión Europea, Mercosur, con lo cual esa dinámica está dada y mi visión es que no hay que tratar proteccionismo sí o proteccionismo no, sino cómo se generan más acuerdos comerciales entre los miembros del G20 y sí, si hay alguna manera de modificar el sistema multilateral, aunque digo, hoy las grandes potencias están cuestionando la capacidad del sistema multilateral y por lo tanto contra eso, más allá de declaraciones, no se puede hacer nada, pero bueno, en estos países como la Argentina lo que tenemos que hacer es sacar provecho y hacer la mayor cantidad de negociaciones posible. Mucha gente se pregunta en esta disputa China-Estados Unidos, ¿tenemos que estar a favor de uno o a favor del otro? Yo digo, tenemos que estar a favor de los intereses de Argentina, es negociaciones China-Argentina, Argentina-Estados Unidos, sacar el máximo posible de este bilateralismo que está gobernando las relaciones comerciales internacionales. Hoy Carlos Paggi en una columna en La Nación planteaba que llegó la hora por parte del presidente Macri de definirse y de tomar, no va a poder seguir siendo amigo de Estados Unidos y amigo de China en pie de igualdad porque tiene intereses contrapuestos y cualquier acercamiento o profundización de la relación con China es mal vista por Estados Unidos. Ponía el ejemplo de Atucha 3, que ha sido un tema que generó división en el gobierno acerca de si efectivamente darle el ok a China para que avance con eso, porque eso no es bien visto de Estados Unidos. Vos que sos un conocedor refinado de estas cuestiones, ¿cómo crees que debería manejarse este tema? Sí, hay temas que son muy sensibles, como es el tema nuclear, que sin duda esto genera en los Estados Unidos una luz de alerta. Pero hay otros temas que no generan luz de alerta. Si viene China y es capaz de financiarnos un tren que pueda juntar la provincia de Neuquén o Anielo con el puerto de Bahía Blanca y de ahí nos permita exportar los excedentes de gas que podamos tener, yo creo que los Estados Unidos no se puede negar que podamos tener accesos comerciales o que tengamos un acuerdo sobre biocombustibles, Argentina y Estados Unidos, no creo que le tenga que molestar a China. Sí, sin duda, hay temas sensibles como temas que hacen a seguridad o temas nucleares que hay que manejarlos dentro del marco de acuerdos internacionales, pero que sin duda pueden poner en riesgo la seguridad mundial. Pero en temas prácticos como más comercio, más exportaciones, más inversiones en puertos o en infraestructura, mi visión es que Argentina tiene que sacar lo mejor de cada una de las relaciones bilaterales. Martín, seguramente debes conocer a este autor, Ha-Joon Chang, que es un economista de la Universidad de Cambridge, es de Corea del Sur, pero trabaja en un área de desarrollo, de economía del desarrollo en la Universidad de Cambridge, autor de un libro que se llama Economía para el 99% y de otro libro que se llama Patear la escalera, que plantea que las naciones desarrolladas que dominan en la geopolítica global históricamente se consolidaron siendo fuertemente proteccionistas, pero una vez consolidadas le exigen a los países emergentes políticas de apertura comercial. ¿Cómo ves esa lectura? ¿Es posible hoy convertirse en salir de nación emergente a desarrollada con políticas proteccionistas? Mi visión es que tenemos que especializarnos en aquellas cosas en donde somos buenos. Voy a ponerlo esto en el caso de Argentina. Argentina es buena en términos de los recursos humanos. Miremos la calidad de nuestros ingenieros en sistemas, cómo podemos proveer servicios de tecnologías de información, de administración, de nuevas aplicaciones en telecomunicaciones, en la generación de millennials, y así tenemos empresas que están brindando servicios a toda América Latina en contenidos en español, en software. Bueno, me parece que ahí es en recursos naturales y en recursos humanos. Cuando tenemos esa conjunción, podemos observar lo mismo en biotecnología, en organismos genéticamente modificados, como Argentina tiene la conjunción de su comunidad científica, sus empresas, sus universidades, todos trabajando en generar nuevas tecnologías en nuevas fronteras. Mi visión es que tenemos que salir de la Argentina que produce materias primas e ir hacia productos con mayor innovación y mayor diferenciación, y eso depende de políticas
políticas domésticas, que no están tanto en términos de proteccionismo, sino en términos de incentivos impositivos. ¿Por qué Corea del Sur e Israel invierten más de 3 puntos de producto en investigación y desarrollo? Porque cada dólar won coreano o shekel de Israel que se invierte en investigación y desarrollo se deduce de impuesto a las ganancias, claro. Es decir, se le generan estímulos, con lo cual el mundo no es lo que era antes. Sin duda pensar en un mundo absolutamente que cada uno se mira el ombligo no es las estructuras productivas del mundo. Pensemos en un auto hoy que se fabrica una parte en Tailandia, otra parte en México, otra parte en Alemania y después se termina ensamblando en Sudáfrica. Las cadenas de valor en el mundo marcan que hay una integración, y lo que sí está primando en el mundo es esto, ¿qué te das, qué te doy? Este bilateralismo que entonces marca la apertura, pero es una apertura muy mirando país por país y producto por producto. ¿Cómo, si fueras parte de este G20, vos que estás estudiando estos temas y siguiéndolos tan diariamente, ¿cuál sería un éxito para el gobierno argentino? ¿Llevarse qué de estas reuniones bilaterales y de la reunión de la cumbre, la reunión central? Bueno, en la reunión de la cumbre que sean pocos temas y que sean implementables. Por ejemplo, si logramos que haya un compromiso de inversión en infraestructura de parte de todos los países, con montos contantes y sonantes, cuánto va a invertir cada uno en mejorar sus rutas, sus puertos, sus puentes, eso va a ser un éxito y que después obviamente se pueda visualizar su implementación. Por supuesto que haya un comunicado final. En la cumbre de los países asiáticos hace 3 semanas no hubo un comunicado final y por supuesto las diferencias que pueda haber entre China y Estados Unidos son centrales. Y para la Argentina las reuniones bilaterales van a ser claves y en esas qué pueda obtener en materia de inversiones o en materia de apertura de mercados para proyectar la producción argentina hacia el mundo, ahí vamos a poder medir el éxito, ¿no?, de esta cumbre para nuestro gobierno y sobre todo para los habitantes de nuestro país. Los dichos de Macron en la conferencia de prensa después de la reunión con el presidente Macri, ¿a qué te suenan? ¿Es una buena noticia? ¿Queda todavía algo de expectativa o...? No. Me sonó a poco esa reunión, a que tuvo sí mucha cordialidad, pero en términos efectivos de qué le cambia la vida a todos los que nos están mirando, si esto significa más inversiones de empresas francesas en la Argentina o que podamos exportar 1 kilo más de algo o 1 tonelada más de algo o que podamos exportar servicios. Bueno, allí vi pocas realidades concretas. Esperemos que, sobre todo las reuniones con China, quizás en materia de energía con los Estados Unidos, hay mucho interés en lo que está ocurriendo en Neuquén, bueno, allí podamos tener resultados más tangibles que generen más empleo y que cambien la vida diaria de los argentinos. El foco de cierta línea de la política económica y productiva del gobierno con vaca muerta, ¿es un foco que debería correrse de los commodities, petróleo, hacia sectores de la economía de mayor valor agregado? ¿Es como una especie de resabio del pasado todavía? ¿O es una industria que puede crecer, dar empleo y la tecnología puede volverla todavía más productiva? Bueno, sin duda siempre integrar hacia adelante cadenas de valor, no quedarse solo en combustible, sino en la producción de plásticos, por ejemplo, y después que a partir de la producción de plásticos podamos producir autopartes que se utilicen luego en vehículos que se ensamblan en la Argentina, es un camino a seguir para generar más empleo y generar más empleo de calidad. Que Argentina deje de importar gas en los próximos 2 años, que la balanza en dólares de cuánto tenemos que comprarle al mundo es muy importante, porque uno de los talones de Aquiles, lamentablemente, de nuestra economía es que dependemos mucho de dólares que vienen del exterior y sobre todo de dólares financieros. Entonces, una de las cosas que puede cambiar y darnos un horizonte que hoy la economía argentina no tiene es depender de dólares de producción, claro, y depender de dólares de exportación. A eso ayuda Vaca Muerta y todo lo que está ocurriendo con energía, en energías renovables, en energía solar, en energía eólica, en donde nos plantea en la frontera tecnológica de qué es lo que está pensando el mundo. Última pregunta, Martín. Brasil con cambio de gobierno, Bolsonaro con una cercanía cada vez más preocupante con Estados Unidos, pero también con una fuerte inversión china en ese territorio. ¿Cómo puede plantearse entonces la relación entre Argentina y Brasil,
que va a determinar, como dijo Macron, también lo que pase con el Mercosur y la Unión Europea. La relación Brasil-Argentina va a seguir siendo fuerte por los intereses comunes que hay entre ambos países. Quizás la pregunta que quede por delante es qué forma va a tener el Mercosur, si seguimos siendo un mercado común imperfecto, y esto quiere decir tener un arancel externo común de los 4 países que formamos el Mercosur comercial para que los productos que ingresen de afuera tengan el mismo arancel, o si cada uno va a poder negociar aranceles por su cuenta en distintos acuerdos bilaterales. Las primeras señales que tenemos del gobierno brasileño es que se va a ir en esta última dirección, es decir, que se va a eliminar la resolución 32 del Consejo del Mercado Común, que es el organismo que forman ministros de Economía y cancilleres de los 4 países. Es la resolución 32 del año 2000, que dice que los países tienen que negociar en bloque. Bueno, podrá decir que cada uno de los países se va a cortar solo. Puede hacerlo de manera individual. Eso le va a poner un desafío a la Argentina y también un desafío a Brasil, que podamos buscar aquellos países en donde tengamos complementación productiva. A mi juicio tenemos que mirar mucho más al sudeste asiático, Indonesia, Vietnam, Malasia, Corea, países que son... Ahí hay una oportunidad. Ahí hay una oportunidad porque son complementarios, claro, a la Argentina. Entonces, si nosotros le damos ventajas a ellos y ellos nos dan ventajas a nosotros, no estamos perjudicando a nuestra producción. Me surge una última pregunta. Ayer estuvo Cecilia Nahón, ex embajadora de Argentina en Estados Unidos durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y planteó que este G20 en Argentina dejó de mirar a América Latina, no prestó atención al UNASUR, a la otra organización del Caribe, la CELAC, creo que se llama. ¿Es un problema? No, yo no creo que haya dejado de mirar a América Latina. Sin duda yo le pondría temas más concretos, no haría una cuestión ideológica de uno u otro, como lo que me estás mencionando, pero sí que se concentre en temas prácticos. Empieza mañana la cumbre del G20, bueno, ¿qué es lo que puede pasar frente a una próxima recesión internacional? ¿Cómo vamos a reaccionar todos? ¿Qué políticas va a poner Estados Unidos, China en la cancha? Si el presidente logra un debate en esto y luego después se transforma en medidas concretas, como por ejemplo invertir más en infraestructura, eso va a beneficiar a países emergentes, va a beneficiar a Brasil, va a beneficiar a México, que son los países que integran el G20 por parte de América Latina. Así que creo que hay que mirarlo con un enfoque bastante práctico de qué es lo que necesitan nuestros países. Vamos a estar atentos al tema de la infraestructura, entonces. Así es. Muchísimas gracias, Martín Redrado. Gracias a ustedes. Ahora nos vamos a un corte paseando por la ciudad a ver si llueve o no llueve. Y volvemos enseguida. Seguimos ahora con tema económico. En la previa del G20, Luis Cortina nos trae novedades sobre el dólar y salario.